lugar donde andemos, sabemos que tenemos la bendición de nuestro Dios. Gloria a Dios. Voy a pedirles por favor que abran las Escrituras y vamos a ver el libro de Lucas, en el capítulo 8, versos del 22 al 25. Y voy a pedirte por favor que te pongas de pie. Vamos a declarar juntos lo que está escrito. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Oremos. Padre, nada ni nadie se puede comparar a ti, Señor, porque solo tú eres el único Dios, todopoderoso y eterno. Toda la gloria, la honra y el honor te pertenecen, porque solo tú, Señor, eres digno. Tú has creado todo cuanto existe, los cielos, el universo, la tierra y todo lo que en ellos hay, te pertenecen, Señor. Te damos muchas gracias por tu misericordia, porque tú nos has llamado a conocer tu nombre y tu palabra. Henos aquí, Señor, que tu Santo Espíritu toque nuestro corazón y abra nuestro entendimiento para que podamos recibir tu voluntad y podamos vivirla para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Gloria a Dios. Tomen su asiento, hermanos. Hoy el Señor nos va a mostrar algo que es muy importante para nuestra vida y que a Él le agrada verlo en nosotros. Vamos a iniciar con una pregunta. Te invito a que le digas a la persona que tienes al lado: ¿dónde está tu fe? Esperen a que les conteste. Ahora, al que le preguntaron, pregúntele al que le preguntó: ¿dónde está tu fe? Gloria a Dios. ¿Qué le dijo? ¿Qué les contestaron? En Dios. Bien. Seguramente, pues todos ya hemos leído o hemos escuchado lo que es la fe, ¿verdad? Pero hoy nuevamente lo vamos a ver y todavía algunas cosas más. Si nosotros buscamos qué significa la fe, qué es la fe, si nos vamos al diccionario, vamos a encontrar que dice que es la primera de las 3 virtudes teológicas, o sea, del estudio de Dios. Es un conjunto de creencias de un grupo de personas. Y bueno, que es la confianza que se tiene en alguien o en algo. Es una seguridad, es una aseveración de que algo es cierto. Esa es la descripción del diccionario. Ahora vamos a ver qué dice Dios que es la fe. Hebreos 11:1
Está escrito: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Bien, entonces observamos que Dios nos dice que la fe es certeza, esperanza y convicción. ¿Qué es la certeza? La certeza es estar plenamente cierto, o sea, certidumbre, estar seguro plenamente de algo. ¿Qué es la esperanza? La esperanza es confianza que se logrará o que se hará algo. La esperanza es esperar, pero esperar en paz. Y la convicción es el convencimiento, plenamente convencidos de algo, ¿sí? Convicción es estar total y completamente convencido, con razonamiento y entendimiento de que algo verdaderamente es cierto. Bien, hoy en día la mayoría de las personas dicen tener fe, pero si observamos, muchos tienen fe, pero en diferentes cosas. Hay quien tiene fe pues en algún amuleto, hay quien tiene fe, según él, en su suerte, en fin, hay quien tiene fe en su dinero, tienen fe en muchas cosas. Hay quien dice tener fe en Dios, pero vamos a observar qué es realmente tener fe en Dios. Miren, sabemos que el hombre, al ser humano, Dios lo hizo en tres partes. Todo su ser se compone de tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Amén. Bien, pues vamos a observar que cada parte del ser humano se mueve en fe conforme a esa parte. O sea, vamos a ver primeramente la fe a nivel cuerpo. La fe carnal. ¿Cómo es esta fe? Esta fe es la que dice: yo solo creo lo que veo, lo que oigo o lo que puedo tocar. O sea que cree en lo que su cuerpo puede percibir a través de los sentidos. Lo que no puede ver, no lo cree. Lo que no puede tocar, no lo cree. Esa sería la fe a nivel cuerpo. Miren, sabemos que Dios nuestro Señor es espíritu, y el espíritu es como el viento. Al viento no lo podemos ver, pero lo podemos sentir y lo podemos oír. Dios es como el oxígeno. El oxígeno no lo podemos ver, pero sin oxígeno no podemos vivir. Sin Dios no podemos vivir. Ahora, hay personas que cuando se les predica la palabra de Dios, dicen: muéstrame a tu Dios, quiero ver a tu Dios, quiero tocar a tu Dios. Y cuando yo lo vea y yo lo toque, entonces voy a creer en Él. No saben lo que dicen. No saben lo que dicen porque Dios es espíritu, pero Dios es luz. Dios es fuego consumidor. Dios es glorioso, perfecta y eternamente poderoso. De tal manera
que lo corruptible, la carne, no puede estar ante tal grandeza. Un ejemplo. ¿Qué pasa si entramos a un cuarto? Supongamos que esto estuviera completamente oscuro. ¿Qué pasa si prendemos la luz? Las sombras desaparecen. Bueno, si Dios les concediera a esas personas verlo, ¡fum!, desaparecerían. ¿Por qué? Porque Dios es luz y esas personas están en maldad, y la maldad son tinieblas. Ahora, Dios nos lo dice claramente. En Éxodo 33, del 17 al 23, ahí habla de que Moisés le dijo a Dios que quería verlo, pero Dios le dijo: no puede verme el hombre y seguir viviendo en carne. Todo hombre que me ve moriría. ¿Por qué? Por lo que ya explicamos. Dios es luz divina, fuego consumidor, tal potestad, tal grandeza, que nosotros que somos simples mortales no podemos estar en su presencia en carne. Seríamos transformados espiritualmente. Ahora, si bien es cierto, Dios en su sabiduría y en su poder, Él decide a quién en determinado momento se le puede manifestar, pero no se le manifiesta tal y como es. Por eso ahí ustedes pueden ver, les invito a que después lo estudien, que Dios le dijo que iba a pasar delante de Moisés, pero que él se metiera en una grieta del monte, de una peña, y Dios lo taparía con su mano y entonces pasaría y nada más vería su espalda, no podría ver su rostro. Ahora entendemos por qué no se puede ver a Dios. Gloria a Dios. Pero lamentablemente, hermanos, esta situación de la fe carnal, de la fe que solamente cree lo que ve, no es solamente los incrédulos. Lamentablemente también se da en el pueblo de Dios, también se da en la iglesia, ¿sí? Y un ejemplo de ello es el discípulo Tomás. ¿Recuerdan a Tomás? ¿Si han leído de él? Tomás estuvo un poco más de 3 años y medio, escudriñando las Escrituras con el Señor Jesús. Vio sus milagros, vio su poder, vio su amor, vio todo lo que el Señor hizo. Y sin embargo, cuando el Señor Jesús resucitó y se les manifestó a los discípulos, no estaba Tomás. Se le manifestó, lo vieron, y después, cuando llegó Tomás, ya no estaba el Señor, le dijeron a Tomás: el Señor ha resucitado. ¿Qué dijo? No lo creo. Si no pongo mi dedo en las llagas de sus manos y si no toco su costado, no lo creeré. Entonces, hay veces que se escucha la palabra, incluso se ora a Dios, pero por diferentes situaciones se llega a dudar de ciertas cosas. Bueno, el siguiente nivel o el siguiente tipo de fe es la fe a nivel alma, a nivel pensamiento. Hay personas que dicen que se tiene que tener una mente positiva, ¿sí? Para que de esta manera se atraiga las buenas vibras. Que todo está en la mente, ¿sí? Porque la mente es poderosa y todo lo que se proponga se va a lograr, porque querer es poder. ¿Llegaron a oír acerca del cuento ese de Calimán? ¿Quién llegó a oír? ¿Sí lo conocieron? ¿Cuál era la frase favorita de Calimán? El que domina la mente, lo domina todo. Y así hay quien lo cree.
Fíjense, desde 1952, un hombre llamado L. Ronald Hubbard estableció aquí en México la falsa doctrina, la religión falsa de la cienciología. ¿Han escuchado de ella? La cienciología es una ciencia o una falsa doctrina que basa sus estudios en la dianética o superación personal. Y mucha gente ha caído en ese engaño, principalmente los artistas y los artistas americanos. Se llegó a oír de que Tom Cruise estuvo liderando muy fuertemente esa doctrina, esa religión. Y esa religión lleva a hacer creer a la gente que es capaz de hacer cualquier cosa, que todo depende de que se concentre y de que tenga una mente positiva para que alcance la felicidad y el progreso. Pero lo que se ha descubierto de ello es que lamentablemente a la mayoría de todos ellos los han encadenado de tal manera, como dice la palabra, con artimañas del error, con astucia diabólica, los han encadenado a una esclavitud que difícilmente pueden salir de ella. Gracias a Dios, alguno que otro ha logrado salir de ahí, pero incluso hasta bajo amenazas de muerte, como una logia o el narcotráfico. Y lo único que han logrado, en lugar de ese progreso verdadero, es una esclavitud y deudas y terribles problemas. Bueno, esos serían los tipos de fe, a nivel carnal y a nivel mental o alma. Pero el Señor nos llama a que ejerzamos una fe espiritual, la fe de Dios, una fe divina, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Eso lo pueden ver en Hebreos capítulo 12, no lo busquen. Sí. Vamos a ver rápidamente Mateo 17, 14. Mateo capítulo 17. Y vamos a observar versos del 14 al 21. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Gloria a Dios. Veamos ahora Lucas 8. Verso 49 al 56. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis,
no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Gloria a Dios. Mateo 14. Del 25 al 31. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Al observar estos pasajes, hermanos, podemos ver la manifestación de la fe del Señor Jesús, pero la incredulidad no solamente de la gente, sino de aún de sus discípulos, que veían, oían y entendían claramente lo que el Señor les instruía. El Señor ya les había dicho que harían obras mayores que Él. Sin embargo, en determinado momento, por las circunstancias, permiten y permitimos que nos domine la carne. No dominamos con nuestro espíritu y con nuestra fe en Dios a nuestra carne, sino que por el contrario, las emociones de la carne nos dominan y nos llevan a la incredulidad, al miedo, a la desesperación, a la frustración y muchas veces a la enfermedad. Porque qué fácil es, por ejemplo aquí, decirles: Dios les bendiga. ¿Y qué me dirían? Dios le bendiga. Y aquí decir: gloria a Dios, yo creo en el Señor. Pero cuando salimos allá afuera y andamos en la calle, en cualquier parte, es fácil decirle al que te empuja, al que te avienta, al que te maldice, al que te avienta el camión, al que casi te aplasta: Dios te bendiga. O cuando está temblando: ay, se va a caer la casa, ay, ¿qué nos va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Sí o no? La verdad, la situación que se viva afecta nuestro entendimiento, pero si no tenemos esa plena comunión con Dios, esa llenura de su Santo Espíritu, esa llenura de su palabra, nos domina la carne y no ejercemos la fe. Juan 16:33. Nuestro Señor Jesucristo nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Gloria a Dios por esa vocecita que se oyó muy tenuemente. Es la única que creyó en la palabra.
Amén. Hermanos, certeza, esperanza y convicción nos hacen movernos en fe. Una fe sin obras es muerta. Si verdaderamente crees que tu vida está en manos de Dios, tu respuesta debe de ser con convicción. Amén. Gloria a Dios. Porque no dudo. Bueno, si realmente tengo convicción, si realmente tengo certeza, si realmente tengo esperanza, si realmente estoy en comunión con Dios. ¿A quién le gustan las aflicciones? Los problemas, las tribulaciones. ¿A quién le gusta? A nadie, ¿verdad? Les tengo dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuál quieren primero? La buena, la mala, la buena, la buena. Les voy a decir primero la mala para que después se contenten con la buena. La mala, Dios va a permitir tribulaciones, problemas y aflicciones en nuestra vida. Gloria a Dios por los que dijeron amén. Ahora la buena, nuestra vida está en manos de Dios. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios hace la herida, pero Dios la cierra. Vamos a ver esto cómo es. Mateo 15. Versos del 21 al 28. Es un pasaje muy conocido, tiene por título La fe de la mujer cananea, pero en este pasaje vamos a observar que Dios prueba. ¿Qué prueba? Nuestro corazón, nuestra fe. Dios lo sabe todo, hermanos. Cuando Dios te da una prueba, no es para saber cómo vas a reaccionar. Es para que nosotros nos demos cuenta cómo reaccionamos, para que nosotros conozcamos lo que hay todavía en nuestro corazón, porque Él ya lo sabe todo. Verso 21. Saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces atrás nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Gloria a Dios. ¿El Señor Jesús no sabía de la fe de la mujer? Por supuesto que lo sabía, porque para Él no hay nada oculto. Entonces, ¿por qué hizo todo esto que sucedió con ella? Para probar su fe y para que se manifestara a todos los que estaban viendo que ella, a pesar de las pruebas, permaneció firme. En la tribulación, hermano, Dios, número uno, te va a probar no haciéndote caso. Dice: pero Jesús no le respondió palabra cuando clamaba:
Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Vas a estar en pruebas, hermano. No te va a contestar Dios. No te va a contestar. ¿Por qué? Porque Dios es ingrato, porque Dios es malo, Dios es perfecto. Porque quiere ver qué haces. Quiere ver que tú te des cuenta que te está probando, pero lamentablemente no hay entendimiento de eso. Clamamos, pedimos a Dios y Dios no nos responde. Número 2, va a haber gente que te va a decir: ya, salte de tu religión, vete de ahí. Oras y lees la Biblia y te congregas y sigues igual. Dios no te ayuda. Mejor tú échale ganas y busca la forma de salir. ¿Qué le dijeron los apóstoles? Ya despídela. Va a haber gente que te va a decir: despídete de tu religión, no sirve. Número 2, tú vas a estar pidiendo a Dios, rogando a Dios, suplicando. Dios no te contesta, te dicen que te vayas, y más aún, dice: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Tú ves como a otros tienen problemas, oran y Dios los ayuda. Y dices: pues que nada más vino Dios para ellos. Ellos sí son casa de Israel. Yo no soy casa de Israel. Yo no soy del pueblo de Dios. ¿Para ellos sí veniste, Señor? ¿Para mí no veniste? Y no una ni dos, muchas veces lo vas a experimentar. Número 3, sigues rogando y sigues pidiendo: Señor, socórreme. Y te humillas y te postras y ayunas y buscas su presencia. Y tú vas a sentir que Dios te dice: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Dios mismo te va a decir: mi pan es para mis hijos, no para los perros. Suena muy fuerte, pero a ese grado Dios te va a probar. ¿Cómo lo sé? Hermanos, en los 40 años que llevo de conocer de Dios, Dios me mostró esto a través de tribulaciones y problemas. Y yo caí en el error de decir: si no me amas, si ya no me quieres, si me estás corriendo, si ya no soy grato delante de ti, si me has desechado, me voy, Señor. ¿Pero qué dijo ella? Sí, Señor, soy una perrilla. Pero aún los perrillos comen de las migajas que tiran la mesa de los hijos. Y entonces, después de todas estas pruebas, ¿qué le dijo Dios? Oh mujer, grande es tu fe. ¿Por qué sucede esto, hermanos? Primera de Pedro 1. Versos 6 y 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado el Señor Jesucristo. Somos probados, es probada nuestra fe, porque para Dios nuestra fe es más valiosa que el oro. Ahí mismo en Primera de Pedro 4:12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Qué dice el Señor? No te sorprendas, no te espantes, como, ¿qué está pasando? ¿Por qué me quedé sin trabajo? Ahora me enfermé, me dio cáncer, leucemia.
Ya no tengo empleo, no tengo dinero. ¿Qué está pasando? ¿Por qué, Señor, si yo te busco? Que dice, como si alguna cosa extraña os sucediese. No es nada extraño. Dios está probando tu fe. Pero no para ver qué haces, sino para que tú veas cómo reaccionas. Porque ante la calma reaccionas muy firme, con mucha fe, con mucha paciencia, bondad, amor y hasta todos los demás elementos del fruto del Espíritu. Pero ante las tribulaciones, ahí surge lo que realmente hay en ti. ¿Por qué? Porque la mente es más veloz que la luz. En un momento tu mente ya se imaginó todas las cosas. Todavía ni siquiera sabes lo que va a pasar, pero ya te estás hundiendo, como Pedro. Vas viendo milagros, vas viendo cosas hermosas, vas avanzando en algo sobrenatural. Pedro caminó sobre el agua, pero muchos hermanos ven cómo expulsan demonios, son sanados, van avanzando sobre el mar. Pero cuando se levanta la tormenta, como si algo extraño sucediera, se espantan y se hunden. Ejemplo, los papás, las mamás. No llega la hija a las 8 de la noche, que siempre llega, y ay, ¿qué pasaría? Ay, ¿la raptaron? ¿La secuestraron? ¿Se la robaron? Ay, es que ella se tardó y no ha llegado. ¿Y si se volteó el camión? ¿Y si chocó el metro? ¿Y si tembló? ¿Y si? Y ya se traumó. Todavía ni sabe la verdad. ¿En quién confía? ¿En quién cree? Hermanos, muchos, por las tribulaciones que Dios permite en su vida, que se le llama bautismo en fuego, renuncian a su fe. Yo conozco a muchos que porque no salieron de sus problemas, que porque le vinieron problemas más difíciles, o porque Dios no escuchó su súplica y su petición de que le sanara algún familiar o ellos mismos, renunciaron a su fe. ¿Quieren saber un misterio? Se los iba a decir, pero nadie dijo amén. Entonces no se los digo. Vamos a pasar a lo siguiente. Creo que sí. ¿Sí o no? ¿Qué es la apostasía? La apostasía es renunciar a la fe. Lo que va a permitir el paso al anticristo es la apostasía. ¿Dónde dice eso, hermanos? Estudien la Biblia. Tesalonicenses. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué debemos de hacer en esas pruebas? ¿Qué debemos de hacer? ¿Cómo podremos pasar esas pruebas? Miren, si bien es cierto que las pruebas Dios las permite y que debemos de orar y clamar a Dios, también es cierto que debemos de entender que hay cosas que estorban nuestra oración, nuestro clamor. Dios tiene un tiempo para contestarnos y Dios siempre contesta, aun cuando no conteste es una contestación. ¿Cómo? ¿Sí? Cuando Dios no te conteste, bueno, déjenme decirles, son 10 formas como Dios le habla al hombre. Y si de esas 10 formas Dios no te contesta, es porque es la 11ª forma de contestarte. ¿Y qué quiere decir? Que escudriñes más su palabra, para que entonces sepas por qué tu oración no está siendo contestada y Él ya ni siquiera te está hablando. Ejemplo, cuando Moisés venía con el pueblo que lo había sacado por el poder de Dios de Egipto, llegó ante el Mar Rojo
¿Y qué hizo el pueblo? Gloria a Dios, ya no podemos avanzar. Ahí viene el ejército de Faraón con más de 20,000 soldados. Nos vienen a matar, a hacer pedazos y nosotros no podemos avanzar. Bendito sea Dios. ¿Eso dijo? Empezaron a gritar y decir: Moisés, ¿para qué nos sacaste? ¿Para que nos mataran aquí? ¿Qué hizo Moisés? Clamó a Dios. ¿Y qué le dijo el Señor? Sí, hijo, no te preocupes, ahorita te ayudo. ¿Saben qué le dijo? ¿Por qué clamas a mí? Pues ¿a quién voy a clamar? ¿Por qué clamas a mí? Si ya te expliqué todo, ya te lo dije. ¿Qué tienes en tu mano? Un báculo. Pues dile al mar que se abra. ¿Cómo? ¿Se puede? ¿Con quién crees que estás hablando? ¿De qué tamaño es para nosotros Dios? ¿De qué tamaño? ¿Habrá algo imposible para Dios? Bien, entonces vamos a ver 8 cosas que estorban que nuestra oración sea contestada. Número 1, Lucas 18, 7 al 8. En ese pasaje, el Señor Jesús nos dice que tenemos que orar día tras día, mañana, tarde y noche. ¿Sí? Mañana, tarde y noche tenemos que buscar su presencia, buscar su rostro. Pero ¿qué pasa? Que no hay esa comunión con Dios cada día. Muchos solamente oran cuando vienen los domingos, oran por los diezmos, oran por el hermano que va a subir a predicar y de ahí en fuera no vuelven a orar. No buscar a Dios estorba nuestra oración. ¿Por qué? Porque Dios ve que somos convenencieros. Solamente cuando hay un problema, cuando hay una aflicción, cuando hay realmente algo que afecta, entonces sí, Señor, Señor, y Dios mío, y Dios mío, yo te ruego y te ruego. Número 2, Santiago 1, 5 y 7. De lo que estamos hablando. Se ora, se ruega, pero muy en lo interior no hay una certeza, no hay una esperanza, no hay una convicción de que se va a recibir. Hay falta de fe. Número 2, tu oración es estorbada por tu falta de convicción, por tu falta de fe. Número 3, Santiago 4:3. Se pide, se pide, se pide, se ruega, se suplica y no se recibe. La oración no es contestada. ¿Por qué? Porque se pide mal, dice Santiago 4:3. Pides nada más por tu egoísmo, para tu conveniencia, para tus deleites, para tus intereses, pero no estás viendo la necesidad de tu familia o de tu prójimo. Se pide mal. ¿Y por qué se pide mal? Por el siguiente obstáculo. Primera de Juan 5, 14, 15 dice que Dios concede las peticiones y podemos tener la seguridad de recibirlas porque es conforme a su voluntad. No se conoce su voluntad. Se piden cosas sin conocer plenamente la voluntad de Dios. Eso estorba la oración. Por eso Dios no contesta. ¿Por qué? Porque estás pidiendo algo que está fuera de su voluntad. Y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para dejar de cumplir. Así que lo que Él ha establecido lo va a hacer. Lo que no ha establecido no lo va a escuchar, porque no es de su voluntad. Número 5. Esta sí vamos a verla. Proverbios 28:9. Proverbios 28, verso 9 dice: el que aparta su oído
para no oír su ley, su oración también es abominable. No le agrada a Dios, no es escuchada, no es contestada. Su ley, ¿cuál es su ley? Sus mandamientos. ¿Cuáles son sus mandamientos? Su palabra. Toda la palabra de Dios es igual o se sintetiza en dos mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu ser y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si yo no me preocupo de escudriñar la palabra de Dios en la semana, me imagino que es suficiente con lo que el hermano, que luego se tarda más de lo que debía de tardarse en predicar, ¿a qué horas va a acabar? Pues me aguanto y escucho la palabra de Dios. Y yo creo que con eso es suficiente cada domingo. ¿Cuántas veces el moderador dice, tenemos un taller de lectura bíblica? Hay que cambiarle, ese comercial ya me lo sé. No conocer, no buscar, no llenarnos de la palabra de Dios, ya lo leímos, estorba la oración. Número 7, Salmo 66, 18. Salmo 66, 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Pecado persistente en la vida del que se dice hijo de Dios estorba tu oración. Creo que ese no necesita explicación. Y número 8, Primera de Pedro 3:7. Aquí habla del honor y del respeto que debe de tener el hombre hacia su esposa. ¿Sí? ¿Hay alguien en casa? Cada vez que me toca compartir, hago la misma pregunta y siempre vuelve a pasar lo mismo. ¿Sabían ustedes que decir amén no es nada más por contestarle al que está enfrente, sino es declarar mi fe? Porque digo, así es. Si yo digo, Dios nos guarda, nos bendice, nos protege, y no hay un amén, es que no se cree en eso. Pero si hay alguien que dice, amén, su fe es chiquita. Pero si hay alguien que dice, amén, tiene buena convicción. Primera de Pedro 3:7. Dice, vosotros los maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Esto es nada más para las varonas? ¿Nada más las varonas se van a salvar? Dice la palabra que espiritualmente el hombre no es sin la mujer y la mujer no es sin el hombre, y que para Dios los dos son iguales. Entonces, le faltas el respeto a tu esposa, no le das el honor, tu oración tiene estorbo. Le faltas el respeto a tu marido, no le das honra y honor, tu oración es estorbada. Le faltas el respeto a tus padres, tu oración no es escuchada. Le faltas el respeto a tus hijos, tu oración no es escuchada. Entonces, ¿cómo vamos a hacer crecer esa fe? ¿Cómo vamos a lograr ver que verdaderamente esa fe crezca? ¿Cómo lo lograremos? Lucas 17, 5 al 10. Lucas 17, del 5 al 10. Observemos bien lo que dice.
Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. ¿Cuántos de aquí quieren que Dios nos aumente la fe? Se adelantaron a decir amén. Ahora vamos a ver. Entonces el Señor dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Sí, Señor. Sí, lo entendemos. Que si tenemos fe, pues le vamos a decir al monte y se va a arrancar. Pero te estamos diciendo: aumentanos la fe. Y enseguida el Señor les dice: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? No, le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayas hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, lo que debíamos hacer, hicimos. Oh, sí. Pero, Señor, ¿esto qué tiene que ver con lo que te estoy pidiendo, que me aumentes la fe? Mucho. Para que aumente tu fe, debes de estar dispuesto a obedecer, porque creer es obedecer. Creer es obedecer. Dile al que tiene al lado: creer es obedecer. ¿Por qué? Porque está escrito, Mateo 7:21, no todo el que diga Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos, sino el que haga. Y hacer es obedecer, porque si yo creo, yo voy a hacer. Ahí está la enorme diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Muchos creen en Dios, pero hacen lo que les da su gana, porque no le creen a Dios. Creer en Dios es saber que Dios existe. Creerle a Dios es hacer lo que Dios dice. Y ahí es donde la fe vive. Hay una terrible malinterpretación del libro de Romanos, porque todos los entran a creer. Tú crees y serás salvo toda tu casa. Y por fe tienes la salvación. Pero el hermano del Señor Jesús, Santiago, les aclaró un poquito más la situación y le dijo: ay, tu fe sin obras es muerta. Porque para que se vea tu fe, tienes que vivir, hablar, actuar, pensar, sentir como pide Dios. Y si no se ve que hagas, no se ve tu fe. Por eso la fe sin obras es muerta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Obedecer al Señor. ¿Pero cómo voy a obedecer al Señor? Pues conociendo a Dios. ¿Cómo crece la fe? Dice Romanos que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero si no busco a Dios entre semana, si no busco la comunión con Dios cada día, si no me lleno de su palabra cada día, ¿cómo conoceré a Dios? ¿Cómo sabré quién es Dios? ¿Qué quiere Dios? ¿Qué me da Dios? ¿Qué pide Dios? ¿Cómo crecerá mi fe? ¿Cómo obedeceré si no sé lo que se me manda? ¿Cómo? Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Buscar a Dios de todo corazón cada día, tener comunión con Dios en oración, llenarme de la palabra, no para sabérmela de la A a la Z, sino para vivirla, para saber lo que Dios pide. Y de esa manera, entonces, al obedecer, va a ir creciendo mi fe. ¿Por qué? Porque iré viendo y viendo y viendo el poder y el amor de Dios en mi vida, y eso acrecentará mi fe. De tal forma que entonces, cuando nosotros estemos en aflicciones, para no derribarnos, para no caernos, habremos de hacer lo que un hombre, por lo que hizo, por sus obras que manifestaron su fe, le demostró a Dios que estaba dispuesto a todo por él. Incluso le dio un nombre muy especial: Padre de multitudes, Padre de la fe. ¿De quién estamos hablando? De Abraham. Dice Romanos 4, 19 y 20 que Abraham
no se espantó, ni se debilitó, ni se angustió, ni tampoco dudó porque era viejo y su mujer estéril. Él dice que se fortaleció en fe, dándole gloria a Dios. ¿No quieres caer de tu fe? ¿No quieres que cuando te digan, su hija acaba de chocar y se despedazó el carro? Si no tienes fe, te vas a jalar de los cabellos y te vas a azotar y vas a decir, ¿por qué? ¿Por qué? Pero si tienes fe, si tienes la llenura del Espíritu Santo, entonces podrás decir con una paz que sobrepasa todo entendimiento, alabado sea Dios, gloria sea a Dios. Esto se dice muy fácil, pero se logra solamente con años de callos en las rodillas, de ayunos y de una comunión extrema con Dios, a tal grado de que entonces podemos tener la paz del Señor ante cualquier circunstancia. Tiemble, llueva o relampaguee, se abra la tierra o brame el mar, o vengan tsunamis y derriben lo que derriben, la paz de Cristo verdaderamente en nosotros sobrepasa todo entendimiento. La gente dirá, pues este es insensible y está loco, está temblando y no tiembla. ¿Por qué he de temer si mi vida está en manos de Dios? Y la mano poderosa de Dios no solamente tiene mi vida, tiene el universo entero. Por lo tanto, entonces, dándole gloria a Dios, nos fortalecemos en fe. Ponte de pie, hermano, por favor. Y vamos a buscar Primera de Pedro para terminar. Vamos a declarar esta palabra. ¿Cómo? Amén. Gloria a Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que somos guardados por el poder de Dios mediante acaban de decepcionarme. Que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, Señor, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Oremos. Padre, cuán grande es tu amor, Señor, que no nos das como merecemos. No nos das como merecemos, Señor. Cuán grande es tu infinita misericordia, tu infinita paciencia, tu infinito amor. Perdónanos, Señor, porque no tenemos, a pesar de conocer tu nombre y a pesar de conocer tu palabra, no tenemos, Señor, la total convicción en ti, la total certeza y la total esperanza. Perdónanos, Señor. Aquí estamos delante de ti, te rogamos que tú renueves nuestra mente, que renueves nuestro corazón. Somos barro en tus manos, Señor. ¿Acaso el barro se podrá oponer a lo que el bendito alfarero quiera hacer? Claro que no, Señor. Cumple, oh Dios Todopoderoso, tu propósito en nosotros, Señor. Aparta de nosotros todo estorbo y hágase tu perfecta voluntad en nuestra vida para la gloria, la honra y la alabanza de tu santo nombre. En el nombre glorioso del Señor Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga y les guarde, hermanos. En la mañana que escuchaba la predicación, me acordaba de esta